¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 4 de noviembre del 2023. En la unidad curricular, pues, proyecto de investigación 2. Este es el quinto encuentro programado. Yo creo que hoy concluimos y si me queda algo pendiente, bueno, trataremos de coordinar otra clase. Bueno, la clase pasada quedamos en lo que fue los requisitos de la sentencia. Dijimos que la sentencia contendrá la mención del tribunal y la fecha en que se dicta, nombre y apellido del acusado o acusada y los demás datos que sirvan para determinar su identidad personal, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio, determinación precisa y circunstancia del hecho que el tribunal estime acreditado, la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y derecho, la parte dispositiva de las disposiciones legales aplicadas, la indicación de la sanción y su fundamentación sobre lo previsto en el artículo 622, que son las pautas para la aplicación de la sanción, y la firma del juez o jueza de juicio. Esos son los requisitos de la sentencia, pues obviamente allí tiene unos requisitos de orden interno, de orden externo, por decirlo, y es lo que le va a dar el blindaje a la resolución como tal. Ahí, la sentencia tiene que estar pues debidamente motivada, pues para que no carezca de algunos vicios de la sentencia y pues no se pueda anular en su posterioridad si es objeto de algún tipo de recurso o se interpone algún tipo de recurso, ¿no? Es muy importante pues la motivación y que la sentencia pues cumpla estos requisitos de orden formal y posteriormente a medida que se van realizando pues también el juez o jueza de juicio blindará y motivará los fundamentos internos de cada uno de estos aspectos. El pronunciamiento de la sentencia siempre se va a pronunciar en nombre de la República. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el debate y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a las partes que la requieran. La sentencia se dictará en la misma audiencia o cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tome necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte dispositiva y el juez o jueza explicará al adolescente o al adolescente y a la audiencia de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión, garantizando con ello lo previsto en el artículo 543 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. La publicación de la sentencia se deberá llevar a cabo más tardar entre los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva, que esto es diferente de jurisdicción ordinaria que son 10 días. El dispositivo de la sentencia quiere decir que en el momento de que ya hubo la conclusión y demás, el juez se retira a pensar, o sea, y a deliberar internamente sobre esa decisión que va a tomar y regresa y dice, en nombre de la República, por autoridad de la ley, este tribunal de primera instancia en función de juicio número tal número o único de la sección penal de adolescentes del circuito judicial penal de tal estado, por autoridad de la ley, en nombre de la República por autoridad de la ley, pues decide. Primero, se declara, supongamos, penalmente responsable al adolescente fulanito de tal por la comisión del delito de tal. Segundo, se impone o se decreta como sanción la privativa de libertad, supongamos, por 10 años, si en un caso de los delitos graves, la cual pues será cumplida en la entidad de atención X, igualmente pues será remitida la causa en su oportunidad al juzgado de ejecución. Tercero, por decir, se exime al adolescente o al adolescente de las costas procesales. Se ordena igualmente pues, la remisión de la causa al tribunal de ejecución. Se ordena librar la boleta de privación de libertad como sanción por el lapso de tan tiempo a la entidad o a un centro de reclusión de adultos donde pues, se debe indicar que debe existir la separación de adolescentes y de adultos. Y bueno, que transcurrido el lapso legal, las partes serán notificadas en el tribunal de ejecución de que efectivamente la causa ya llegó.
Pero que se establece es la parte dispositiva, que se declara penalmente responsable, lo de las costas y la determinación de la sanción, que es muy importante y lógicamente pues ahí va incluido el delito en el cual fue declarado penalmente responsable, el tiempo de duración de la sanción. Sin embargo, pues en el tiempo de duración de la sanción, este, podemos verificar que este tiempo se puede cumplir de manera completa o puede ser menos, dependiendo pues de la evolución del adolescente y la internalización del hecho delictivo, que ya lo vamos a ver. Los recursos están contenidos en la sección quinta desde el artículo 607. Rapidito pues voy a hablar de ellos. En cuanto a la revocación, el recurso de revocación procederá solamente contra los autos de sustanciación y de mero trámite a fin de que el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda. En las audiencias orales este recurso será resuelto de inmediato. En los casos restantes se interpondrá por escrito dentro de los 3 días siguientes al auto y se resolverá dentro de los 3 días siguientes. La decisión que recaiga será ejecutada salvo que el recurso haya sido interpuesto conjuntamente con el de apelación subsidiaria cuando sea admisible. Es un recurso que también pues, se encuentra en jurisdicción ordinaria. También nos encontramos con el recurso de apelación, que también es un recurso que posee la jurisdicción ordinaria de adultos, y aquí pues me indica las formas en que procedo que se debe admitir el recurso. En el 608 me dice que solo se admite el recurso de apelación contra los fallos de primer grado que no admitan la querella, que desestimen totalmente la acusación, que acuerden la prisión preventiva o una medida cautelar sustitutiva, que pongan fin al juicio o impidan su continuación, que decidan alguna incidencia en fase de ejecución que conlleva la modificación o sustitución de la sanción impuesta, que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el juez o la jueza de control en la audiencia preliminar, sin perjuicio de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio, que causen un gravamen irreparable, salvo las que sean declaradas inimpugnables por la ley, las que acuerden o rechacen el incumplimiento de una sanción impuesta, las que nieguen la apertura a la incidencia probatoria en cualquiera de las fases del proceso, las que acuerden o nieguen la prescripción de la medida, las que declaren con o sin lugar la solicitud de la nulidad, con todo con arreglo a lo previsto en el artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden que el Código Orgánico Procesal Penal es aplicado de manera supletoria y por normas de remisión, según lo establece el artículo 537 de la Ley Orgánica de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente me indica que la apelación solo se admite recurso de apelación contra los fallos de primer grado que no admita la querella, como ya lo indiqué, desestime la acusación. Sin embargo, también está la apelación de sentencia definitiva que se admitirá y tramitará por los motivos y requisitos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal. La apelación de la motivación de la sanción también se admitirá a la apelación de sentencia cuando la sanción impuesta al o la adolescente se encuentre inmotivada, lo que yo decía de los requisitos de la sentencia. En estos casos, si la alzada declara con lugar dicho motivo, anulará la sentencia solo en cuanto a la sanción, ordenando la realización de una audiencia ante un tribunal distinto, en la que las partes debatirán la imposición de una nueva sanción. Legitimación. Solo podrán apelar las partes en contra de las decisiones que les causen agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. Se consideran partes el Ministerio Público, el querellante o la querellante, la víctima, el imputado o la imputada y su defensor o defensora. Para el imputado podrá recurrir su defensor o defensora, pero no contra su voluntad expresa. El recurso de casación también pues, aparece en jurisdicción especializada. Dice que se admite recurso de casación únicamente, al igual que en jurisdicción ordinaria, contra las sentencias del Tribunal Superior que pronuncien la condena siempre que la sanción impuesta sea pues, privación de libertad, que pronuncien la absolución siempre que el tribunal de juicio hubiese condenado por alguno de los hechos punibles para los cuales es admisible la sanción de privación de libertad. En el primer caso, solo podrá recurrir el imputado de su defensor o defensora, y en el segundo, el fiscal del Ministerio Público. Por otro lado, pues tenemos el recurso de revisión, que la revisión procederá contra las sentencias firmes en todo tiempo y únicamente en favor del sancionado o sancionada por los motivos fijados en el Código Orgánico Procesal Penal. Como se darán cuenta, pues hacemos uso del Código Orgánico Procesal Penal en lo que al respecto al trámite como tal, ¿no?
Igualmente, la facultad de recurrir en revisión, aquí me lo especifica, al igual que en el Código Orgánico Procesal Penal, tiene los aspectos para poder recurrir en revisión. En este caso, en materia de adolescentes, para ejercer el recurso de revisión lo pueden hacer el sancionado o la sancionada, el cónyuge o la persona con quien tenga unión estable de hecho, cualquier pariente, el defensor o defensora pública o privada, el Ministerio Público, las organizaciones de defensa de los derechos de los y las adolescentes legalmente constituidas, el juez o jueza de ejecución en aplicación del principio de favorabilidad de la ley posterior. Igualmente, pues en cuanto al trámite y procedencia y efecto de los recursos, me indica la ley que la apelación, la casación y la revisión se interpondrán, tramitarán y resolverán conforme lo dispone el Código Orgánico Procesal Penal como norma adjetiva penal, procesal penal. Procederán pues, por los motivos y tendrán los efectos allí previstos. Para el recurso de casación se reducirán los plazos a la mitad y si este no es divisible por 2 al número superior, es lo que difiere de los recursos que están dispuestos en jurisdicción ordinaria, que pues aquí los recursos se dividen, en este caso más el recurso de casación, se reducen los plazos a la mitad y igual apelación, que no son 10 días, sino son 5. Ahora bien, en cuanto a en la ley existen algunas disposiciones específicas en cuanto a la prescripción de la acción y la prescripción de la sanción. También pues me habla de la competencia para el enjuiciamiento y control de la ejecución. Y esto está establecido en el artículo 614, que me indica que la autoridad competente será la del lugar de la acción o omisión que constituya el hecho punible, observadas las reglas de conexión, continencia y prevención. La autoridad competente para la ejecución de la sanción impuesta será la del lugar donde resida el grupo familiar del sancionado o sancionada. Esto por cuestiones de declinatoria de competencia, que en jurisdicción especializada es muy particular que se pueda declinar competencia atendiendo pues a que el grupo familiar del adolescente, supongamos, reside en otro lugar que no sea el estado Táchira, o sea, San Cristóbal, se puede perfectamente declinar la competencia, cosa que no ocurre en jurisdicción ordinaria, porque en jurisdicción ordinaria nos encontramos con vigilancia penitenciaria de otros estados sobre la causa que reposa en ese estado, por decir, pero con sí, personas o más sancionados, penados, porque en este caso los adultos son penados, que se encuentran en reclusión, en sitios de reclusión, pero que no son en el estado de Táchira, se remite pues copia certificada a los tribunales que están en esos aledaños a ese centro de reclusión y se hace una vigilancia penitenciaria. En materia de adolescentes también se encuentra esa figura de vigilancia penitenciaria, pero también es preferible pues declinar competencia porque el mismo artículo 614 me indica que la autoridad competente para la ejecución de la sanción será la del lugar donde resida el grupo familiar del sancionado o sancionada. Como indiqué, si el adolescente cometió el delito en el estado Táchira, pero su familia vive en otro estado por declinatoria de competencia y atendiendo el 614 perfectamente, pues se puede remitir la causa en su totalidad a ese otro estado para que conozca completamente y se apartaría al juez del estado Táchira de conocer, sino ya conocería completamente el juez del otro estado. También, pues, poseemos en cuanto a la prescripción de la acción y de la sanción, pues figuras procesales independientes de la prescripción de la acción y de la pena contenidas en el Código Penal como norma sustantiva. En cuanto a la prescripción de la sanción, esta está en el 615 y me dice que la acción prescribirá a los 10 años en casos de hechos punibles para los cuales se admite la privación de libertad como sanción, a los 5 años cuando se trate de otro hecho punible, salvo aquellos casos en que la prescripción sea más favorable según lo prevé el artículo 90 de esta ley, y a los 6 meses en casos de delitos de instancia privada o de faltas. El parágrafo primero del mismo artículo 615 me indica que los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán conforme al código, aquí dice código orgánico, pero es el código penal.
La evasión y la suspensión del proceso aprueba si interrumpen la prescripción y no habrá lugar a la prescripción extraordinaria judicial prevista en el Código Penal. Eso es a lo que se refiere. O sea, por eso no se aplica la prescripción del Código Penal, sino se aplica la prescripción de la acción conforme al 615, dependiendo del ilícito cometido. Si es de los delitos que prescriben, o sea, se admite la privación de 10 años a los 5 cuando se trata de hechos punibles, cuando se trata de los hechos punibles que no sean de los de privativos de libertad, estos son a los, bueno, en el caso de los delitos de instancia de parte agraviada, a los 6 meses. Y en los 3 años, dependiendo si es de los delitos que no merecen como sanción la privación de libertad. Perdón, a los 5 años cuando son otros hechos punibles que no sean la privación de libertad como tal, pero sí a los 10 años cuando sean de los delitos que merecen como sanción la privación de libertad. La prescripción de la sanción también es una institución procesal propia del sistema de justicia penal juvenil venezolano y me indica que las sanciones prescribirán en un término igual al ordenado para cumplirlas más la amistad. Este plazo pues empezará a contarse desde el día en que se encuentra firme la sentencia respectiva o desde la fecha en que se compruebe en el expediente que comenzó el incumplimiento. En caso de que ninguna de las dos figuras se logre demostrar, dentro del expediente se tomará como último acto procesal la fecha de la declaratoria en rebeldía. Ejemplo, estamos en la prescripción de la sanción y me indica el encabezamiento del artículo que es un término igual al ordenado cumplirla para más la mitad. Prescripción de la sanción, no prescripción de la acción, que son diferentes cosas. La prescripción de la sanción, supongamos, es una privación por 5 años. El adolescente se evadió de la entidad de atención y solamente esos 5 años, ponle que cumplió un mes. Pero vamos a establecer, son los 5 años. 5 años, la mitad de 5 años son 2 años y 6 meses. Aquí me indica el término igual al ordenado para cumplirlas más la mitad. O sea, aquí 5 años más 2 años y 6 meses serían 7 años y 6 meses. Quiere decir que la prescripción de la sanción opera la prescripción cuando hayan transcurrido 7 años y 6 meses. Quiere decir que si el adolescente se fugó al inicio de los 5 años, en el transcurso de los 5 años, tienen que pasar 7 años y 6 meses para verificarse que hubo prescripción de la sanción, siempre y cuando, ojo, sean de los delitos que no sea droga en mayor cuantía, ni de lesa humanidad o de delitos contra la corrupción o propios del Estado, siempre y cuando sea por decir un homicidio o una violación, un robo agravado, pues lógicamente puede operar la prescripción de la sanción de esa manera, atendiendo pues sí al tiempo que se ejecutó o se estableció la sanción. En el caso que indiqué fue el ejemplo de 5 años. Si fue 5 años que se le impuso de sanción privativa de libertad, se toma la mitad, 2 años y 6 meses de esos 5 años. 5 años más 2 años y 6 meses serían 7 años y 6 meses. Ya a los 7 años, 6 meses y un día ya está prescrita la sanción, siempre y cuando sea de los delitos que no están contemplados constitucionalmente o que no sean delitos de lesa humanidad o tráfico de droga o droga a mayor cuantía y delitos aquellos que intervengan pues intereses del Estado como el de la corrupción. ¿Okay? Igualmente pues se aplica la prescripción de la sanción en el caso de sanciones que no son privativas de libertad. Por decir, las reglas de conducta, se le impuso como sanción al adolescente 2 años. Esta sanción de reglas de conducta no es privativa de libertad, el adolescente pues la cumple estando en libertad, en su casa, donde habita, en el sector donde habita, pero fueron 2 años. El adolescente debe igual pues establecerse o determinarse la prescripción de la sanción 2 años. La mitad de 2 años son 3, un año. 2 más 1, 3 años. ¿Qué quiere decir? Que si el adolescente durante 3 años no se apersonó ante el tribunal, pues puede haber prescripción de la sanción. En el caso de adolescentes, la única forma, en todo caso, para poder
verificar que hay una interrupción es la evasión, en este caso que se declara la rebeldía y se comienza a contar desde la rebeldía. Por eso aquí me indica el artículo que se cuenta desde el plazo desde contarse firme, ¿no? Porque también eso es muy importante. ¿Y cómo se verifica cuándo está firme la sentencia? Desde el momento que llegó el expediente a ejecución. ¿Y cómo llega a ejecución? Porque el auto que emite el juez de control, el juez de juicio, coloca definitivamente firme como ha quedado la sentencia o la decisión de fecha tal, se remite la causa al tribunal de ejecución. Ese es el firme. Desde ahí se empieza a contar el plazo para la prescripción de la sanción. Eso es nuevo. Si no se verifica, como dice aquí, o desde la fecha que el expediente que comenzó el incumplimiento, ¿cómo se puede verificar que comenzó el incumplimiento? Si supongamos el adolescente fue declarado en rebeldía desde ese momento, si el adolescente tenía charlas por los servicios auxiliares desde el momento de la última charla que aparece en la constancia que aparece en el expediente. Si fue que se evadió el adolescente, pues desde el oficio donde la entidad emite o informa al tribunal que se evadió y donde el tribunal pues lo declara en rebeldía. Hay diferentes formas de comprobar cómo se debe pues, contar esa prescripción, pero pues lógicamente eso es con expediente en mano y atendiendo pues a ese caso particular como tal, ¿no? Verificar. Todo eso se verifica con el expediente y con el tiempo de la sanción, cuánto tiempo ha transcurrido, si era privativo o no era privativo, pues va a depender de todos esos aspectos para poder establecer si hay prescripción o no hay prescripción de la sanción, en todo caso que ya esté en fase de ejecución. Si hablamos de prescripción de la sanción, pues ya le corresponde al juez de control y al juez de juicio verificar si hay prescripción de la sanción, pero es un poco más complejo allí porque pues ahí sí hay interrupciones con respecto a la prescripción de la acción. O sea, por lo menos la rebeldía también, la suspensión de la ejecución del proceso a prueba también, la evasión en el momento que se declara en rebeldía, pues es una forma de interrumpir la prescripción. ¿Ok? La evasión como tal, dispuesta en el artículo 617, también es una figura procesal propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y esto pues se da cuando el adolescente o la adolescente se evada de la entidad de atención donde está detenido o detenida, se ausente indebidamente del lugar asignado para su residencia o que sin grave y legítimo impedimento no asista al programa al que se le ha ordenado incorporarse o no comparezca a la audiencia preliminar, al juicio o ante el tribunal de ejecución, será declarado o declarada en rebeldía y se ordenará su ubicación inmediata. Si esta no se lograre, se ordenará su captura, lograda la ubicación o la captura, el juez o jueza competente según la fase tomará las medidas de aseguramiento necesarias. O sea, es una figura distinta a jurisdicción ordinaria porque es un término distinto de evasión y dependiendo de que si se avista esa evasión, pues se declara en rebeldía y se declara en rebeldía porque precisamente pues el adolescente está contumaz a los actos del proceso porque no compareció a la charla, porque no ha cumplido con el programa o porque efectivamente no ha asistido a la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio o a las audiencias en ejecución, el juez, dependiendo de la fase donde esté o en el de la etapa, pues verifica, lo cita, lo notifica del acto pasado, bueno, cuando yo era juez pasaba 3 citaciones, notificaciones sin que el adolescente pues acudiera al tribunal, lo declaraba en rebeldía. O sea, se le daba la oportunidad efectivamente de que compareciera y que manifestara los motivos por los cuales no había acudido al tribunal. Eso también es parte de la tutela judicial efectiva y del debido proceso que debe tener pues toda persona que tiene abierto un proceso penal. Lógicamente se le da esa posibilidad de que comparezca al tribunal. Si no comparece, no se puede ubicar. Inclusive habían adolescentes que recibían la notificación y no comparecían al tribunal, pues ahí sí, ya sí la recibía y no comparecía, no se le daban más oportunidades porque se veía la contumacia y la rebeldía de ese adolescente hacia los actos procesales y pues lógicamente había que declararlo en rebeldía.
Eso queda por el sistema de información policial solicitado en el momento que el adolescente esté por allí, en alguna calle y demás, y eso pasen, ¿no?, funcionarios de órganos de seguridad del Estado y le pidan su cédula, pues va a aparecer en el sistema, va a ser capturado y va a ser puesto pues a la orden del tribunal que emitió la orden de ubicación inmediata. Igualmente, pues existe la responsabilidad en materia civil, que esto es muy parecido en adultos, en el caso de que firme la sentencia condenatoria, quienes estén legitimados para ejercer la acción civil podrán demandar ante el tribunal que dictó la sentencia la reparación de los daños y la indemnización de perjuicios. El procedimiento se tramitará conforme al Código Orgánico Procesal Penal, como ya le indiqué, por normas de remisión. También se aplican pues las normas del Código Civil en el caso de indemnización. Recuerden la parte civil, lucro cesante, daño emergente, daño moral y demás. Ahora bien, con respecto a las sanciones, hablamos que están dispuestas en el artículo 620, que los tipos de sanciones son orientación verbal educativa, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad, privación de libertad. Orientación verbal educativa, pues lógicamente es una sanción, como su nombre, mismo nombre lo dice, pues orienta al adolescente para que no cometa más hechos delictivos. Este tipo de sanción se da en aquellos casos de delitos que son muy leves, o sea, levísimos, por decir, unas lesiones levísimas. O sea, algo que de verdad sea muy leve hecho por el adolescente y que bueno, se le inculque y se le oriente al adolescente para que no vuelva a cometer más hechos delictivos. Es como un regaño, así de sencillo. Es un regaño, se levanta un acta, el adolescente pues se le lee, se le indica, se le orienta, se le estimula a que no vuelva a cometer hechos delictivos, la firman y ya con eso quedó cerrada el expediente. Pero como le digo, o sea, son casos muy específicos y que sean demasiado leves como para poder colocar ese tipo de sanción, orientación verbal y educativa. Las reglas de conducta pues son de comportamentales, o sea, formas de regulación del comportamiento, obligaciones o prohibiciones de hacer o no hacer. Por decir, prohibición de salir del estado Táchira, obligación de incorporarse a una entidad educativa, obligación de incorporarse a actividades de orden psicológico, supongamos a terapias de orientación psicológica para que el adolescente pues internalice ese hecho que cometió. Son obligaciones, prohibiciones de hacer o no hacer. Son muy importantes y pues van a regular la forma de comportamiento del adolescente. Los servicios a la comunidad son tareas de interés general de forma gratuita que el adolescente debe hacer los fines de semana o días feriados o inclusive en días hábiles, pero sin que perjudique su asistencia a la escuela o jornada laboral y lógicamente que no menoscabe su dignidad, su trato, su forma física como ser humano, ¿no? La dignidad del ser humano. Estos son, pues, como su mismo nombre lo dice, pues labores de atención comunitaria que puede realizar en un orfanato, en un ancianato, en un liceo, bueno, de ese tipo y pues va por un plazo de 6 meses, hasta 6 meses. Las reglas de conducta hasta por 2 años. Pero puede ser menos si el adolescente admite hechos, se le rebaja también esa sanción, como lo dije en clases pasadas, que las sanciones no privativas de libertad se le puede también hacer rebaja de la sanción. La libertad asistida, pues es un tipo de sanción más individualizada con un trabajador social. El trabajador social va hacia la casa donde habita el adolescente, verifica las condiciones donde habita, cómo es su comportamiento dentro de la comunidad y pues un poco más guiada. Puede ir cada 15 días, cada mes y hacerle las visitas respectivas. También su plazo de duración es hasta 2 años. La semilibertad, pues, es una medida que se ejecuta en las entidades de atención. El adolescente en la noche pernota en la entidad de atención y en el día, pues, sale a trabajar o a estudiar. Y la privación de libertad, pues, es la más gravosa, que es hasta 10 años y va a depender del catálogo o del delito que haya cometido, que ya lo vamos a ver. La finalidad y los principios de estas medidas, pues, es primordialmente educativa y se complementará según la participación de la familia, de la escuela, con el apoyo del equipo multidisciplinario, de los consejos comunales y otras organizaciones sociales. Los principios orientadores de dichas medidas son el respeto pues, a los derechos humanos, a la formación integral del adolescente y la búsqueda adecuada de su convivencia familiar y social.
Lo que se busca es que el adolescente vuelva a insertarse en la sociedad de manera armónica y pacífica, que entienda la ilicitud del daño y la magnitud del daño ocasionado. No solamente a la sociedad, sino a él mismo, porque si en el caso de las sanciones privativas, pues se le está siendo privado de su libertad y de las no privativas, pues su comportamiento está restringido y está condicionado a ciertos aspectos que son claves para su formación y para su inserción en la sociedad. Las pautas para la determinación de las sanciones están en el C22, que son formas o aspectos que se deben considerar en el momento que el juez aplique la sanción, entre ellos la comprobación del acto delictivo, la comprobación de que el adolescente ha participado en ese hecho delictivo, la naturaleza y gravedad en los hechos, el grado de responsabilidad del adolescente, la proporcionalidad y idoneidad de la medida, la edad del adolescente, los esfuerzos del adolescente por reparar los daños, los resultados de los informes clínicos y psicosociales. Estas pautas son sumamente importantes porque le permiten al juez de control y el de juicio, inclusive al de ejecución, pues poder sustituir, cambiar totalmente la sanción. Ejemplo, un juez de control en fase intermedia, en la audiencia preliminar, si el juez, si el adolescente consideró que era responsable de sus actos y dijo que admitía los hechos, el juez puede imponer la sanción, pero si es una sanción privativa de libertad, supongamos un robo agravado, donde el fiscal está solicitando 6 años de privación o 5 años de privación de libertad, pero el juez verifica todos estos aspectos en las pautas para la determinación y aplicación de la sanción, puede apartarse de la sanción que le está solicitando el fiscal del Ministerio Público y puede colocar una sanción no privativa de libertad. ¿Ves la facultad que el juez tiene? El juez de adolescentes, ¿no? Ojo con esto, juez de jurisdicción especializada, porque el juez de adulto o condena o absuelve. No tiene una forma de condenar leve, por decir. En cambio, aquí es una forma de declarar la responsabilidad penal de adolescente, pero no con una sanción privativa de libertad gravosa, sino con una sanción no privativa o con el catálogo de las sanciones no privativas, porque puede colocarle reglas de conducta por 2 años, de manera sucesiva libertad asistida por 2 años y de manera sucesiva servicios a la comunidad por 2 años. El término sucesiva me indica que al término de una sanción inicia la otra. Quiere decir, pasaron los 2 años de regla de conducta, son 2 años más de libertad asistida y es 6 meses más de servicios a la comunidad. Entonces, en realidad son 4 años y 6 meses que el adolescente va a estar sujeto y condicionado al tribunal. Esos 5 años que en un momento, supongamos, el fiscal del Ministerio Público le solicitaba, fueron convertidos a 4 años y 6 meses, pero en libertad, pero conforme a las pautas para la determinación y aplicación de la sanción, que es potestativo del juez que vaya a colocar o a revisar la sentencia. En el caso del juez de control de juicio, que vaya pues a decretar la sanción, y el juez de ejecución en el momento que ya está habiéndose ejecutado el plan individual y luego posteriormente pasado de 6 meses, como lo indica en fase de ejecución, se puede revisar la sanción y se puede sustituir por otra sanción menos gravosa. Eso es propio del sistema de adolescentes. La semilibertad no puede exceder de 1 año, y son dispuestas en la entidad de atención en la noche y en el día pues sale. Y la privación de libertad, me quedan 6 minutos, que es un artículo fundamental para establecer qué delitos son los que se le aplica la privación de libertad y qué delitos son los que no se le aplica la privación de libertad. Es pues una restricción del derecho fundamental de la libertad, como su mismo nombre lo dice, en edad comprendida los adolescentes entre 14 y menos de 18, en un establecimiento público, una entidad de atención, del cual solo podrán salir por orden judicial o una vez cumplida la sanción impuesta. La privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad, como ya lo dije, y de respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo, y solo podrá ser aplicada por el adolescente o la adolescente cuando se trate de la comisión de los delitos de homicidio, salvo el culposo, violación, secuestro, delitos de droga en mayor cuantía en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato. Su duración no podrá ser menor de 6 años ni mayor a 10. Ahí me está inclusive colocando el tiempo.
El otro, el B, literal B, dice, cuando se trata de delitos, de lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo sobre vehículos automotor, abuso sexual, extorsión o asalto a transporte público, no podrá ser menor de 4 años ni mayor a 6. Es otro término. Si son esos delitos, no puede ser menos de 4 ni mayor a 6. Si son los delitos más graves, no puede ser menor de 6 ni mayor a 10. Recuerden que la sanción máxima en materia de adolescentes es hasta 10 años. No podemos aplicar lo de jurisdicción de adultos que es hasta 30 años. No podemos aplicar dosimetría penal. Por decir, si en un mismo hecho el adolescente infringe diversas disposiciones normativas penales, no se le va a sumar 10 más 10, 30. No, no se le va a sumar 5 más 5, 10 o 15. No, solamente si supongamos en un mismo hecho el adolescente asesinó, violó y robó, es hasta 10 años. No es como en adultos que se saca la dosimetría penal y se le aplican circunstancias atenuadas, agravadas, concurso ideal, concurso real de delitos. En adolescente hasta 10 años. En ningún caso se podrá aplicar al adolescente un lapso de privación de libertad mayor al límite mínimo de la pena establecida en la ley penal para el hecho penal que corresponda, o sea, no puede exceder de 10 o dependiendo de lo que se le solicitó por el fiscal y lo que consideró el juez. Si incumpliera injustificadamente otras sanciones que le hayan sido aplicadas, la privación tendrá una duración máxima de 6 meses. Esto en el caso de que los adolescentes pues no hayan cumplido sus sanciones no privativas, supongamos de libertad, y se le emita una orden de ubicación, es presentado al tribunal y el tribunal le revoca esas medidas y le coloca una privación hasta por 6 meses por incumplimiento de la sanción. En el caso de reincidencia, aquí sí dice concurso real de delitos, o sea, cuando son varias disposiciones, pero solamente se le aplicará con el límite superior. O sea, no hay dosimetría penal, sino solamente se le aplica el término menor que indica arriba. O sea, supongamos de 6 a 10, 6. Si son varios delitos, o sea, no puede bajar de 6 años, ¿ok? Y en el caso de los supuestos, los literales A y B, se incluyen las formas inacabadas y las participaciones accesorias. ¿Cuáles son las formas inacabadas? Tentativa y frustración. ¿Cuáles son las participaciones accesorias? Complicidad, complicidad correspectiva, cooperador inmediato, cooperador, facilitador. Esas son las participaciones accesorias que también merecen como sanción privación de libertad. ¿Qué quiere decir? Supongamos un homicidio en grado de frustración, merece como sanción privación de libertad. No otro tipo de sanción que no genere privación. Lógicamente que el juez puede cambiar esa privación por una sanción no privativa, pero atendiendo a las pautas y son casos especialísimos, ¿no? No es que el juez de control o de juicio o de ejecución inclusive pues va a cambiar a diestra y siniestra la sanción aplicando las pautas, no, tienen que ser casos puntuales donde se verifique efectivamente que el adolescente es primario, que ha tenido buena conducta, que bueno, pasó por circunstancias muy ajenas a su voluntad, que el hecho ocasionado sí fue grave, pero puede subsanarse. O sea, son aspectos determinantes que el juez inclusive tiene que motivarlos bien en el momento que haga uso de ese cambio de sanción privativa a una sanción no privativa de libertad, o que en todo caso verifique que el hecho que en un momento el fiscal del Ministerio Público imputó no es el adecuado y no es el que encuadra con el tipo penal y cambie ese tipo penal por uno más ajustado y ahí sí se genere o se proceda a un cambio de sanción privativa de libertad. Por eso el sistema penal juvenil venezolano, o sea, es muy complejo, es hermoso, pero tiene que el juez de verdad ser especializado y los partes y los titulares atender, comprenderlo y comprender inclusive las normas básicas que es el Código Orgánico Procesal Penal, porque si no se sabe o no se maneja el Código Orgánico Procesal Penal, pues lógicamente puede incurrir en error en el momento de la aplicación, no solamente el código orgánico, porque también pues debe manejar la Constitución, debe manejar el Código Civil, debe manejar todo lo que es el Código Penal de parte general y especial, lo que es la teoría del delito. La próxima clase voy a solicitar que tengamos otro encuentro para explicar los principios de la ejecución de las medidas de manera general, los derechos y deberes de la ejecución de las medidas de los adolescentes que están privados y los que no están privados, y pues hablar un poco de
la justicia restaurativa y la ética judicial en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Entonces nos vemos el próximo sábado, que ya sería el último encuentro, y con esto pues concluiríamos el proyecto de investigación 2. Bueno, fue un placer estar con ustedes y compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego.